Conformación de taludes en vías, segunda parte. En esta segunda presentación vamos a hablar de la conformación de taludes desde el punto de vista geométrico y en especial quiero recalcar el tema de las bermas o gradas entre cambios de pendiente en el talud y el manejo eventual de la escorrentía aprovechando esas bermas. En la conformación de los taludes es muy importante el tema de las bermas, el tema de las gradas, que tienen un doble objetivo. Un objetivo de manejar el equilibrio de masas dentro del talud y adicionalmente el manejo de las aguas de escorrentía. Estas bermas intermedias disminuyen el peso en la parte alta del talud, mejoran el factor de seguridad, pero adicionalmente las bermas permiten controlar las aguas de escorrentía para evitar la erosión, para disminuir la amenaza relacionada con la erosión. ¿Quién se inventó estas terrazas? Estas terrazas en el talud, estas bermas en el talud, las vemos en los trabajos de los incas en el Perú. Si vemos esta diapositiva, una obra construida hace miles de años en el Perú, que no tenía por objetivo estabilizar los taludes, sino que tenía por objetivo trabajar los taludes para siembra de cereales, especialmente para siembra de maíz. Se construían estas bermas y en estas bermas, en cada una de las bermas, por un lado se ayudaba a infiltrar el agua, aunque había también unos sistemas de drenaje en el caso de que la cantidad de agua se desbordara, había un sistema de gradería en canal vertical. Cuando no existía el ASTO, cuando no existían los libros de estabilización de taludes, estas obras de ingeniería de los incas, los españoles los denominaron como andenes. O sea, los andenes de los españoles eran las bermas que vemos nosotros en estos taludes de los incas, nuestros antepasados. ¿Por qué se llama América la cordillera de los Andes? Cordillera de los Andes. No se llamaba inicialmente Cordillera de los Andes. El nombre que le pusieron fue Cordillera de los Andenes, porque estos andenes de los incas le dieron el nombre a la cordillera como Cordillera de los Andenes. Eventualmente, en un plano, por algún error tipográfico, en el plano colocaron Cordillera de los Andes, cuando siempre habían utilizado el nombre Cordillera de los Andenes, y ese nombre Cordillera de los Andes terminó siendo el nombre de nuestra cordillera, la cual está relacionada con los trabajos hechos por los incas en los taludes con el objeto de realizar sus cultivos en alta pendiente.
El diseño de estos andenes, de estas bermas, debe siempre pensarse en 3D. Es algo que los ingenieros tenemos que trabajar fuertemente, trabajar 3D. Típicamente nosotros en los planos hacemos unos perfiles 2D y creemos que haciendo el perfil 2D tenemos el diseño adecuado. No. Es conveniente que aprendamos nosotros los profesionales de la ingeniería a diseñar los taludes en 3D, porque ese diseño en 2D no es, no permite resolver la problemática especialmente del agua de escorrentía. Esa conformación rectilínea de hacer una línea recta, una línea horizontal de berma. Las bermas no deben ser horizontales. Las bermas deben tener una pendiente que permita el drenaje. Una berma horizontal acumula la escorrentía y eventualmente permite problemas de erosión y problemas de deslizamiento en cada una de las bermas. Las bermas deben tener una pendiente lateral en tal forma que la pendiente conduzca las aguas hacia los lados del talud, hacia las cañadas, hacia las obras de drenaje que nosotros construyamos. Esa conformación rectilínea eventualmente a veces se hace en razón a la litología de los materiales, a la estructura. Cuando la estructura es subhorizontal, la tendencia nuestra es a hacer las pendientes cero, o sea, de hacer las taludes totalmente horizontales en sus bermas. Sin embargo, totalmente horizontal no es lo común, entonces, eventualmente, si hay estructura geológica, debemos trabajar con la estructura geológica, pero siempre pensando en que debemos dejar una pendiente en el talud, una pendiente para permitir la salida rápida y eficiente del agua de escorrentía. Para ello, recomendamos que las bermas sean en la forma como está en esta fotografía. O sea, unas bermas con pendiente lateral en lo posible. Las bermas deben ser revestidas para evitar la infiltración en las bermas, la infiltración de agua en las bermas, y debe facilitar el drenaje lateral. La conformación de los taludes, no, las bermas no deben ser rectilíneas. Las líneas rectilíneas, las bermas rectilíneas debemos eliminarlas de nuestros estándares de ingeniería. Las bermas rectilíneas tienen muchísimos problemas. Debemos, trabajando en un esquema 3D, en el esquema 3D, realizar nuestra conformación de los taludes, tratar de cranearla, manejarla, dibujarla, representarla en 3D. Y al hacerlo en 3D vamos a eliminar buena parte de las graderías de obras de disipación de energía que ya no van a hacer falta, porque al trabajar las bermas 3D, al organizarlas de forma curvilínea, llevamos directamente de la berma el agua eventualmente, en muchos casos, hasta la vía o hasta una cañada lateralmente donde haya un material competente para soportar la erosión relacionada con el agua de escorrentía. Este tipo de bermas 3D
bermas curvilíneas, bermas que faciliten llevar la escorrentía del talud a la vía. Este es un ejemplo interesante que vemos en la carretera de Bucaramanga hasta el Picacho. En esta carretera de Bucaramanga al Picacho, en la doble calzada del sector de Bucaramanga, se construyeron este tipo de bermas curvilíneas 3D, las cuales han sido muy eficientes. En otras partes de Colombia también se han hecho, pero lo común en el estándar de ingeniería es hacerlas rectilíneas, lo cual no es conveniente, lo cual no es funcional. Debemos cambiar los paradigmas de las bermas en los taludes y trabajar bermas curvilíneas, bermas que tengan en cuenta que la berma, adicionalmente al manejo del factor de seguridad, tienen un objetivo principal de recolectar, conducir y entregar las aguas de escorrentía. Entonces es muy importante este criterio del manejo del agua de escorrentía en las bermas. Es un factor importantísimo que nosotros debemos involucrar en nuestros diseños, en nuestros estándares del diseño de los taludes en los proyectos viales. Tenemos que dejar atrás las bermas rectilíneas y pasar a las bermas 3D, a las bermas curvilíneas. Otro ejemplo de bermas 3D, bermas curvilíneas. Aquí analizamos un aspecto interesante. Realmente este material es un material tipo 4 y eventualmente tipo 5. O sea, material grado 4, material grado 5. En la parte inferior, en que es material grado 4 y en unos sectores grado 5, se requirió construir un recubrimiento en concreto con clavos de acero. En la parte superior se tendieron mejor los taludes, se hicieron taludes prácticamente 1-1, revestidos con vegetación. Entonces, otro tema importante, diseñar el revestimiento. Si el revestimiento va a ser en concreto, con clavos o con pernos, dependiendo del grado de la roca, debemos pensar en si es pernos o se requieren clavos más profundos. Si es material grado 2, material grado 3, muy posiblemente pernos cortos son suficientes para sostener los elementos de concreto superficiales, pero si el suelo, el perfil de suelo por meteorización es grado 4 o 5, requerimos clavos, y si es grado 6, es posible que incluso se requieran anclas pretensionadas. El diseño 3D va a tener en cuenta el tema del agua de escorrentía, el tema de la topografía, el tema del relieve, el revestimiento, bien sea en concreto, bien sea con vegetación, puede ser malla, con pernos, y debemos tener en cuenta lo que hablamos en la primera conferencia sobre conformación de taludes, que cada material debe tener una pendiente específica determinada. Miren acá, se trabajaron dos pendientes, dos taludes, perdón, y ambos taludes se trabajaron aproximadamente 1-1. El material superior, aunque las bermas se manejaron
los canales se manejaron en forma curvilínea, no fue suficiente el talud 1,1 y debió haber sido 1,5-1. Posiblemente el SPT del ensayo de penetración estándar daría por ahí 4, 5 o 6 golpes por pie. Eso nos obligaría a trabajar un talud 1.251 o 1.51, o sea, menor que 1,1. Vemos que en este caso falló el talud de la parte superior, no fue suficiente el 1,1. Además, tenemos otro tema ahí, que la altura entre dermas, o sea, debió haber sido menor en la parte superior, o sea, debimos haber hecho una derma adicional intermedia, porque, como ya lo dijimos en una clase anterior, nosotros debemos tener en cuenta que en un material grado 6, máximo 7 metros de altura entre dermas. Miremos acá, algo similar. En la parte alta no se trabajó una pendiente suficiente, se dejaron unos taludes muy fuertes en el suelo, tipo 6, grado 6 de la parte superior. Adicionalmente, se trabajaron bermas, se bajó una berma rectilínea, y las bermas rectilíneas no son funcionales en nuestras vías. Las bermas rectilíneas son de la ingeniería del pasado. La ingeniería de hoy, la ingeniería del futuro, es con bermas de conformación curvilínea. Aquí vemos algo un poco diferente, porque trabajaron rectilíneas, pero trabajaron dos direcciones diferentes, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, en tal forma que, a pesar de que eran rectilíneas, se les dio una pendiente que ayudaban algo al tema del manejo de la escorrentía, pero aún así las pendientes que hay en esta diapositiva, yo considero que en este material de suelo relativamente suelto no son las mejores. Viene el ancho de la berma. ¿Cuál es el ancho de la berma ideal? ¿Para qué es el ancho de la berma? Para garantizar que un talud sea independiente del otro. O sea, que le ayude la berma a manejar el factor de seguridad del talud aguas abajo de la berma y el talud aguas arriba de la berma. Garantizar la independencia de los factores de seguridad. Facilitar la construcción. La berma es un elemento constructivo donde usted puede pasar maquinaria para ir subiendo o ir bajando en el talud de acuerdo al proceso constructivo. Permitir el drenaje del agua escorrentiva y también disminuir la velocidad del agua. Usted no puede darle a una berma una pendiente muy grande longitudinalmente, porque se pueden producir problemas de erosión, a menos que usted revista la berma. Yo soy partidario de que en las vías todas las bermas deben ser revestidas para protección contra la erosión y para minimizar la infiltración de agua hacia el suelo del talud. Típicamente, para el paso de maquinaria requerimos un ancho de 3.5 metros, pero eventualmente trabajamos 2,5 metros. Máximo, una berma de máximo ancho de 5 metros. 3,5, muy cómodo para el tema de constructivo, pero 2,5 es algo viable para la maquinaria y eficiente. Sin embargo, en muchos casos, como lo vimos en unas diapositivas anteriores, trabajamos 1,5 metros.
Ya bermas de 1 metro son viables, pero en materiales de roca grado 1, grado 2 y eventualmente grado 3. En materiales grado 4, 5 y 6 no es conveniente hacer bermas de tan poco ancho, sobre todo por el problema de estabilidad de la cabeza del talud, o sea, la estabilidad propiamente dicha de la berma. Entonces, el ancho de las bermas, 1,5, 2,5, 3,5, 5 metros, dependiendo del material, dependiendo del relieve, que si el relieve no lo permita, dependiendo del factor de seguridad que requerimos nosotros en el talud. El ancho de las bermas es un elemento para nosotros diseñar en cierto aspecto. A veces es caprichoso. O sea, el ingeniero muchas veces define el ancho de la berma a su buen saber y entender. El ancho de berma repercute especialmente en el manejo constructivo y también en el control del agua escorrentina. Y la altura entre bermas depende mucho de la calidad del material. Ya hablamos que el material es grado 7, perdón, me equivoqué, inventé una nueva clasificación. Materiales de grado 6, o sea, en un suelo relativamente suelto, relativamente blando, la altura entre bermas no debe ser superior a 7 metros. Pero hay materiales cohesivos, por ejemplo, que pueden catalogarse como grado 6, como las cenizas volcánicas, que tienen mucha cohesión. Al tener una gran cohesión, se puede permitir eventualmente alturas de 8 y hasta eventualmente de 10 metros entre bermas. En esta diapositiva que vemos ahí, volvemos a cometer el mismo error típico de nuestra ingeniería. El material más superficial, o sea, más alto, es el material de menor calidad y debería tener una pendiente menor. En este caso, yo diría que el talud arriba, que está haciéndose medio 1 o 3/4 debería ser 1,1. Y la cobertura vegetal. Ahora, el problema a veces con la cobertura vegetal es que si la pendiente es muy fuerte, una pendiente de medio 1, requiere de un procedimiento especial con mallas, con pernos y demás para poder generar cobertura vegetal. Sin embargo, nosotros podemos, de alguna manera, si no está revestida la berma, por lo menos que la berma esté revegetalizada y revegetalizar los taludes. Es muy importante el diseño de la revegetalización con especies adecuadas con el clima, con procedimientos que permitan garantizar el crecimiento y el mantenimiento a largo plazo de la vegetación. Entonces tenemos los pendientes de los taludes, la altura de las bermas, el ancho de las bermas, la pendiente de las bermas, el tema curvilíneo, el sistema de drenaje y la cobertura vegetal. En esta diapositiva no me gusta mucho. Un material posiblemente grado 4, en algunas partes puede ser grado 5, pendientes relativamente fuertes y bermas muy angostas sin revestimiento. Y el otro problema que veo en esta diapositiva es el tema de las bermas rectilíneas de baja pendiente. Esas bermas rectilíneas de baja pendiente debemos eliminarlas de nuestros estándares de ingeniería y diseñarlas adecuadamente. Ojo, calcular no es diseñar. El hecho de usted hacer un cálculo de estabilidad
El hecho de hacer un análisis con un software de equilibrio límite y calcular un factor de seguridad, usted no está diseñando, usted está calculando el factor de seguridad. El diseño es un proceso que tiene un diseño conceptual de acuerdo a la geología, de acuerdo a las características de los materiales, el clima y demás. El análisis geotécnico de los materiales, la definición de los perfiles, del grado de material, por ejemplo, en este caso, para el diseño, se analizó dónde había material grado 6, haciendo geofísica, haciendo sondeos, ensayos downhole y demás. Miren, grado 6, superficialmente. Hicieron el talud, miren un talud 1.1 de poca altura. Luego, grado 5. Se diseñó una altura entre dermas de 10 metros de altura y un talud de 45 grados, o sea, 1.1. Material grado 5. El material grado 5 permite eventualmente 10 metros. El que no permite 10 metros es el grado 6. El grado 6 máximo 7 metros. El grado 5 máximo 10 metros. Luego, más abajo había un material grado 4 en el pie del talud sobre un material grado 5. La meteorización se ve que es diferencial, va cambiando a medida que va a la altura. Y ahí se le colocó un ángulo de 53 grados, 10 metros de altura. Un total más o menos de 23 metros de altura total del talud, 2 bermas de 3 metros de ancho, pero aquí no está el diseño, porque este perfil es 2D y nosotros debemos diseñar 3D. Sin embargo, mire, el factor de seguridad promedio es 1.3. No cumple normas del MSR10, pero en vías es muy difícil cumplir normas del MSR10. O sea, tener taludes con factores de seguridad de 1.5 estático en vías es muy complejo por la altura de los taludes y los materiales que se manejan. Entonces, típicamente en muchos casos en vías se trabajan factores de seguridad de 1.3, de 1.25, utilizando programas de equilibrio límite. En este caso, se observa que hay dos materiales, un basalto y un material laterítico, o sea, un material descompuesto. En el basalto hicieron unos taludes 1/4-1, a ver, semiverticales del basalto es roca, grado 1, grado 2. Las discontinuidades aparentemente no son muy agradables, pero el diseño consideramos que en su definición, en su elaboración, el diseño tuvo en cuenta todos los factores en este material de tipo volcánico. Ahora hablemos de los materiales tipo 2, 3 y 4, o sea, materiales de roca, taludes en roca. En materiales grado 2, 3 y 4, es costumbre de ingeniería construir unas pequeñas bermas de ancho relativamente pequeño, típicamente 1 metro, 1.5 metros, con taludes que tienen una pendiente de 1/4-1, medio 1. Ese es el diseño típico. Pendientes 1/4-1, medio 1, eventualmente una semivertical, gradas en lo posible deben ser curvilíneas, en este caso son rectilíneas,
pero en roca es menos grave el hacerlas rectilíneas que en suelo. En suelo, debido al proceso de erosión, debido a la infiltración y el efecto de la infiltración, es conveniente que en todos los casos sean curvilíneas, o sea, 3D. Las gradas tienen por objetivo, en este tipo de taludes en roca, disminuir la velocidad del agua de escorrentía y también mejorar el tema de la caída de materiales, porque caen materiales de roca, se derrumba el material, así sea la roca grado 2 o grado 3, o eventualmente hasta grado 1, pueden presentarse problemas de desprendimiento de pequeños bloques, lo cual el sistema de bermas pequeñas ayuda a bajarle la velocidad a los bloques y eventualmente servir como receptáculo para que los materiales se sostengan a mitad de talud. Este es típicamente, fíjate que aquí es rectilínea, pero tiene una pendiente relativamente grande. Sin embargo, el hecho de que se estableció vegetación, por eso yo recomiendo que tanto en roca como en suelo, todas las bermas deberían ser revestidas. Sí que dicen que el establecimiento de vegetación puede ser benéfico. Sí, el establecimiento de vegetación puede tener ciertas ventajas, pero yo considero que el hecho de la vegetación impide el paso de la escorrentía y puede generar procesos de erosión hacia la superficie del terreno, como están ocurriendo en este caso. Es conveniente que estén revestidas, aunque la vegetación es un proceso que ayuda, la vegetación ayuda al tema de la erosión. Pero miren que se está presentando erosión, fíjate que los materiales, eventualmente hay un material más competente que el otro desde el punto de vista de erosión y se están generando cárcavas, se están generando problemas de estabilidad y estos problemas de estabilidad no se deben permitir. En este caso, muy posiblemente, se requería haber revestido en concreto el talud con un sistema de pernos, que es otro procedimiento para controlar los procesos de erosión en los taludes en roca. El revestimiento, en concreto, con malla y pernos, es un procedimiento que nos evita que esté pasando lo que están viendo en la diapositiva, que se presenten problemas de erosión diferencial. Miren esto. Esto no funcionó. El sistema no funcionó. Sí, materiales, eventualmente había materiales de grado 3, pero aparentemente había unos mantos de material grado 5 o grado 4. Y este talud en roca debió haber sido revestido, porque miren los problemas que están presentando de erosión, los problemas de desprendimiento de materiales, los cuales pueden generar problemas de riesgo para la movilidad en la vía construida. Taludes en roca, si hay problemas de posibilidad de erosión diferencial por presencia de materiales más erosionables que otros, materiales que no todos sean del mismo grado de meteorización o de la misma competencia como de resistencia. Es muy importante el diseño adecuado. Otra vez rectilínea, baja pendiente, sin revestimiento. Debemos tener en cuenta algo claro. Estas gradas pequeñas no generan mejora en la estabilidad general del talud, la estabilidad global. O sea, son elementos, las bermas de poco ancho en roca son elementos que tienden a mejorar el manejo de la escorrentía, a mejorar el manejo de la caída de bloques, pero no garantizan la estabilidad
a profundidad de los taludes. Aquí vemos, por ejemplo, miren que se construyeron unas bermas, pero aún así se presentaron fallas de mayor profundidad. Miren este deslizamiento. Roca, un material grado 3, 4 y eventualmente 5. Se colocaron estas gradas, el material grado 5, el material grado 4, estas gradas pequeñas no funcionan. Estas gradas pequeñas funcionan muy bien en grado 2 y grado 3. Ya cuando estamos llegando a grado 4, grado 5, esos materiales son susceptibles a deslizamiento y no es conveniente el tema, o sea, no funcionan muy bien el tema de gradas. Deberíamos darle una menor inclinación a los taludes o bermas mucho más anchas, pendientes mucho más suaves. Ya terminando, veamos unos detalles interesantes. Mire un manejo de conformación de taludes muy curioso, casi que anecdótico, realizado en Hong Kong. Hong Kong tiene un problema de área. Es una isla pequeña con una población muy grande, sin espacio donde botar materiales. Entonces, cuando ocurrió un deslizamiento en el año 1972, creo que fue, se procedió a volver el material a colocarlo donde se había deslizado, o sea, a utilizar la cárcava del deslizamiento como depósito de los materiales que se habían deslizado de ahí mismo, o sea, devolverle al talud el material. Entonces se hicieron unas bermas en roca, se hicieron unos temas de drenaje y encima de esas bermas en roca en deslizamiento se colocó nuevamente el material compactado. Entonces, vemos el deslizamiento y miren lo que pasó. Miren a la derecha el deslizamiento. ¿Lo ven? Y miren a la izquierda el talud conformado después de varios años. La falla en junio de 1972. Se volvió a colocar el material en el talud, mejorando el material, adicionándole cemento, colocando unos sistemas de drenaje, un sistema de soporte y vemos, incluso un edificio falló, un edificio se movió y le dio un golpe a otro edificio, un edificio golpeó al edificio de abajo, al caer. Y mire la cárcava rellenada y conformada. Se volvió a colocar el material en la zona de deslizamiento debidamente estabilizado, debidamente drenado. Y eso lo podemos hacer nosotros en muchos de nuestros casos. Revolver el material a la zona deslizada, colocando trinchos, haciendo drenes semiprofundos, mejorando el material con cemento, estabilizándolo, mezclando un material con otro, una berma estabilizada. Otro procedimiento de estabilización es el de colocar contrapesos en el pie del talud. El contrapeso en el pie del talud actúa como si fuera una estructura de contención. O sea, usted va a hacer un dique, un talud enrocado en el pie del movimiento. Lo que usted está construyendo es una estructura de contención con roca o con suelo o con material de tierra reforzada con geosintéticos. Usted tiene un talud, una falla, como en este caso, una falla curvilínea, el deslizamiento, arriba teníamos una vía, esto es en la vía Tijuana-Ensenada
en México y se colocó junto al mar un contrapeso en enrocado de cortes en taludes laterales. Se le colocó un peso para estabilizar el deslizamiento rotacional. Igualmente en la diapositiva de la derecha se colocó un material de contrapeso donde se había deslizado y se volvió el material a donde está. Los contrapesos pueden ser en suelo o pueden ser en roca. También pueden ser de bloques de concreto, gaviones y tierra reforzada. Entonces, los contrapesos utilizando tierra reforzada son de lo que más se utiliza hoy en día en la ingeniería colombiana. Colocar en el pie del talud una berma, una gran estructura de suelo reforzada con geosintéticos, el cual actúa como estructura de contención y también como estructura de equilibrio para mejorar el factor de seguridad global del talud. Un relleno compactado, eventualmente con refuerzos, tierra reforzada, debidamente bien cimentado sobre la roca, buscando posiblemente una roca grado 3 o que no sea más de grado 4 para cimentar el terraplén. O podemos combinar varios sistemas de estabilización, hacer conformación, colocar contrapesos, colocar anclajes. Debemos hablar en otra conferencia sobre el tema de la estabilización utilizando anclajes, remoción del material inestable, de acuerdo al tipo de material, de acuerdo al grado del material, hacer las bermas, las gradas, el manejo del agua de escorrentía. Y en esta forma tenemos una serie de herramientas para estabilizar nuestros cortes. O sea, al diseñar los cortes de las vías, nosotros debemos tener en cuenta toda una serie de elementos y recordar que calcular no es diseñar. El diseño requiere elementos conceptuales, elementos de ingeniería que van más allá de los modelos matemáticos. Muchas gracias. Gracias por su atención.